Hola, soy el alumno Luis Alberto Guanilino de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ciencias, y hoy les voy a explicar sobre los centros de gravedad y momentos de inercia. Introducción. Principalmente hoy les voy a enseñar qué es el centro de gravedad, cómo calcularlo, unos ejemplos, aplicaciones de este e igualmente lo voy a hacer con los momentos de la inercia, el cual también voy a explicar una definición, cómo calcularlo y unos ejemplos prácticos. Índice. Como temas principales tenemos al centro de gravedad y momentos de inercia. En el centro de gravedad voy a explicar primeramente cuál es la definición, unos ejemplos y el centro de gravedad con integrales. Vamos a hacer tanto con integrales dobles y con una sola integral. También voy a hacer un ejemplo más o menos sencillo. Momentos de inercia. Igualmente como con el centro de gravedad, voy a hacer una breve definición, unos ejemplos y momentos de inercia con integrales. Empezamos con el centro de gravedad. Bueno, el centro de gravedad es un punto que está ubicado en la posición media o promedia, donde se concentra el peso total del cuerpo. Bueno, para un objeto simétrico o homogéneo, el centro de gravedad siempre se va a encontrar en su centro geométrico. Por ejemplo, en ese triángulo, donde su centro geométrico es el baricentro y también es su centro de gravedad. Y para un objetos irregulares, como sería el área de una función, tendríamos otras maneras de calcularlo que más adelante lo vamos a ver. Bueno, empezamos con el ejemplo número 1, donde nos piden hallar el centro de gravedad de la figura S. Bueno, este ejemplo es un ejemplo introductorio para este tema, el cual he elegido este problema. Bueno, las siguientes fórmulas son estas, dos, la de amarillo y la de verde. Primero vamos a la denotación del centro de gravedad o las coordenadas del centro de gravedad. Una sería de x sub cg, que sería el centro gravitatorio, y otras también serían el x con viñeta y el y con viñeta. Y empezaríamos así. El x del centro gravitatorio por la multiplicación de la sumatoria de las áreas, que es igual a la sumatoria de las áreas por las coordenadas de estas mismas, tanto como para x y tanto como para y, como podemos ver acá en la fórmula verde. Continuando, vemos que en la coordenada x del centro gravitatorio es igual a la multiplicación del área por las coordenadas, y así, la sumatoria de estas, y por la sumatoria de las áreas, de tantas áreas como hayan. Si hay 10, sería hasta 10. Si hay 11, 11. Si hay 2, 2, nada más. Tanto como x, tanto como para y. Bueno, empezamos con el área 1. El área 1 lo he puesto primeramente el rectángulo, donde nos piden hallar el área, que es simplemente base por altura. La multiplicación de 30 por 20, que es igual a 600 centímetros cuadrados. El x sub 1, la coordenada de este rectángulo, que sería 30 más 15 menos 45, que nos da 45. Y de la coordenada y de la área 1, que son 10 centímetros simplemente, como podemos ver. El área 2, que es el círculo, que como saben el área es pi por radio al cuadrado, y como el radio es 7,5, pues lo elevamos al cuadrado, donde nos quedaría 176.71 centímetros al cuadrado. La coordenada x en esa área es igual a 45, la coordenada y es igual a 10, y por último la última área, que es igual al triángulo, como sabemos es base por altura sobre 2, que nos quedaría 300 centímetros al cuadrado. La coordenada x en el área 3, que nos sale 20, la coordenada y en el área 3, que nos sale 6,67 centímetros.
Continuando con el ejemplo, ya habiendo hallado las áreas de las tres figuras correspondientes y sus coordenadas también correspondientes, reemplazamos en la fórmula que expliqué en la diapositiva anterior. Como nos dio el área, era la sumatoria de la multiplicación del área por la coordenada respectivamente. En esta va a ser la coordenada X y esta la coordenada Y. Bueno, sería la multiplicación de la primera área por la coordenada de esa misma. Entonces sería 600 por 45 más 176.71 por 45. Pero ¿por qué puse negativo el área del círculo? Como sabemos, el área del círculo es un hueco de la figura compuesta. Y por eso lo estoy restando. Más la multiplicación de 300 por 20, que sería del triángulo. Y por la suma de sus respectivas áreas, de las tres áreas, donde sería la suma de 600 más 166.71, pero ¿por qué lo pongo restando? Porque es un hueco, así que no nos cuenta como área. Más 300, que sería el del triángulo. Y al resolver nos quedaría que en la coordenada X del centro gravitatorio es 34.63 centímetros. Y lo mismo para Y. La multiplicación del área por su coordenada, en este caso la coordenada Y, 600 por la coordenada Y, 600 por 10, y lo mismo acá, 176.71 por 10, 300 por 600, Dios, por 6,67, perdón, y así nos saldría la segunda coordenada. Y esto sería la resolución del ejemplo número 1, algo sencillo para la introducción a este tema. Bueno, centro de gravedad con integrales. Como sabemos, las integrales tienen muchísimas aplicaciones, como para hallar sólidos en revolución, para hallar longitud de una curva, etc. Pero en esta oportunidad vamos a usar su aplicación más conocida, o la más usada, se podría decir también, que es el cálculo de área bajo la curva, ¿no? O entre curvas también se podría decir. El ejemplo número 2. En este ejemplo vamos a resolverlo con integrales. Bueno, el ejemplo nos pide calcular el centro de gravedad que se forma entre una recta y una curva, donde la primera función es x al cubo sobre 9, la segunda es igual a x, y manejando como medida el metro. Graficamos la curva, las dos funciones, donde la verde es la primera función, que es x al cubo sobre 9. La segunda es la función que es igual a x, simplemente. Y como podemos observar en la gráfica, sus intersecciones son en los puntos 0.0, digo 0,0 y 3,3. Utilizamos la fórmula de diferencial de área, que es la diferencia entre las dos funciones. Reemplazamos ahí usando los límites de integración de 0 a 3. Reemplazamos la primera función y la segunda en la fórmula. Hallamos el valor del área y simplemente resolvemos, restamos, simplificamos y nos quedaría que el área es 2.25 metros al cuadrado. Pero para llegar a esta conclusión, les voy a presentar la siguiente diapositiva como llegué a la conclusión, ¿no?, de la diferencial de área. Continuando con el ejemplo número 2. Como nos pide hallar el centro de gravedad o centroide, primero debemos darnos cuenta que por el gráfico, el área entre las dos funciones ya lo hallamos en la anterior página. Ya teniendo en cuenta el área, ahora vamos a continuar. Primero vamos a colocar un rectángulo de color verde
Y vamos a decir que este rectángulo tiene un área diferencial de área, que es el DDA. Es decir, tiene una área muy pequeña, por lo tanto el diferencial sería igual a pues un número muy pequeñito. Bueno, considerando que este rectángulo esté a una distancia x, que sería la línea morada, y deducimos que la base de este rectángulo tendría que ser también pequeña, porque es una porción de x, por lo que tendríamos que sería un diferencial de x, un d de x, ¿no? Porque es un valor muy pequeñito. Y la parte superior de este rectángulo, que estoy delimitando por la línea negra esta, que es la altura, sería y sub 1. Y la parte inferior de este rectángulo sería el y sub 2. Por lo tanto, la altura de este rectángulo estaría por la diferencia de y sub 1 menos y sub 2. En otras palabras, el diferencial de área estaría dado por la diferencia entre y sub 1 y y sub 2 por la base. Y la base es diferencial de x. Por lo que el diferencial de área en este caso tenemos que, como tenemos y x, tenemos que ponerlo todo en función de una sola variable. Y esa variable es x. Si nos damos cuenta en este punto, reemplazando y poniendo en función x, tenemos que y sub 1 es igual a x y y sub 2 es igual a x también. Y sub 2 es igual a x al cubo sobre 9 por la diferencial de x. Como conclusión nos damos cuenta que eso es una integral y así sacamos el integral de área. Y ahora el centro de gravedad de este rectángulo al azar que escogimos estaría localizado con una distancia de x viñeta, acá está, y lo mismo con el y viñeta, que sería la altura. Como lo pusimos en función de y de x, acá simplemente reemplazamos, despejamos el y viñeta, que nos quedaría 1 medio por la multiplicación de y sub 1 más y sub 2. Y acá ya tenemos el y viñeta y el x viñeta, donde tenemos que el x viñeta es igual a x, que casualmente acá es el centro del rectángulo. Ya sabiendo esto, continuamos. Bueno, habiendo hallado ya anteriormente el área y sabiendo que el x viñeta y el y viñeta tienen valores, donde el x viñeta es igual a x, el y viñeta es igual a 1 medio por x más x al cubo sobre 9, ¿no? Y tenemos esta formulita, donde el x promedio, el x viñeta promedio, es igual a la coordenada de esta por la diferencial de área. La multiplicación de estas dos, sí. Pero nosotros sabemos que esta cosa es igual a una integral. La integral de x viñeta por la diferencial de área. Y simplemente hacemos esto. Pero x viñeta, ¿cuánto vale? Vale x. Y simplemente reemplazamos y ya está. Y como sabemos, la diferencial de área es como anteriormente dije, que es x menos x al cubo sobre 9. El diferencial de área equivale a esto. Y simplemente reemplazamos y ya sería. Donde al resolver nos quedaría que la multiplicación de estos dos nos sale x al cuadrado, x a la cuarta sobre 9. Resolvemos la integral, donde nos quedaría x al cubo sobre 3 menos x a la quinta sobre 45. Reemplazamos el 3 en cada variable x. Y si dividimos sobre 2.25 y también esto, simplificamos y al final nos quedaría que el x promedio estaría entre las dos funciones es 1.6 metros. Y lo mismo con la coordenada y viñeta.
Anteriormente, también en la anterior diapositiva, podemos saber de cómo salía esto. Simplemente era despejando y poniendo en función de x. Ya habiendo hallado eso, como dije anteriormente, esta multiplicación de y viñeta por la diferencial de área simplemente es la integral de esta. Y como sabemos la diferencial de área, ¿cuál es el valor? Que es x menos x al cubo sobre 9. Simplemente lo multiplicamos y ya tendríamos. Factorizamos ahí donde nos quedaría x al cuadrado por esto, aunque es más una multiplicación que una factorización. Lo dividimos sobre 2.25 y ya resolvemos la integral y ya estaría. Donde al final el resultado nos quedaría 1.14 metros. El ejemplo número 3. En este ejemplo vamos a usar los integrales dobles para resolver esto. Bueno, nos dice determinar el centroide de la figura. La figura está delimitada por las dos funciones, una que es raíz de x, otra la ecuación de la recta, x más y es igual a 2. Y vemos que lo está diferenciando por esta línea verde de aquí. Y bueno, nos pide hallar el centroide de estas dos figuras, ¿no? Aquí vamos a usar otra técnica para hallar el centroide, ¿no? La coordenada x, donde nos dice que es el centro de la figura, y la coordenada y va a ser igual a q de x y q de y sobre el área, respectivamente para los dos. Y q de x es igual a la integral doble de la región por y por la derivada de área, por la diferencial de área. Y lo mismo para q de y, que es igual a la integral doble de la región por x por la diferencial de área. Y como hallamos a, bueno, a simplemente se halla así, la integral doble de la región sobre el diferencial de área. Y bueno, vamos a pasar continuando con el ejercicio. Ahora vamos a hallar el área, que está denotado por esta integral doble de la región por el diferencial de área. Bueno, simplemente reemplazamos los datos y hallamos los límites de integración tanto como para x, tanto como para y. Y después de haber hecho eso, simplemente resolvemos la integral, que sería igual a esto. Después de haber resuelto esa integral, resolvemos la integral externa, que es en función a y. Reemplazamos los valores respectivamente, donde nos quedaría 2 menos 1 medio menos 1 tercio, que es igual a 7 sextos. Por lo que tenemos que el área es igual a 7 sobre 6 metros al cuadrado. Hallamos el q de x, que es parecido al anterior, solo que acá en vez de estar vacío o estar con un 1, está el y. Reemplazamos los valores igualmente, integramos, donde nos quedaría que es igual a esto, y por 2 menos y al cuadrado. Ya, seguimos. Al multiplicar esto nos quedaría que 2y menos y al cuadrado menos y al cubo. Integramos respectivamente de nuevo, donde nos quedaría esto. Multiplicamos y reemplazamos los valores también de los límites de integración, donde nos quedaría que es igual a 2 por 1 medio menos 0. Ya sabemos que cuánto sale eso. Menos 1 tercio menos 0 menos 1 cuarto. Donde al final esto, al restarlo, nos quedaría que sale 1 sobre 12. Y entonces el q de x sale 1 sobre 12. ¿Y por qué le ponemos metros cúbicos? Porque el q de x es del primer orden. Por eso lo ponemos metros cúbicos. Y por último, hallamos el q de y, que simplemente es lo mismo que el q de x, simplemente que acá se cambia de variable por el x en vez del y. Reemplazamos los límites de integración como hicimos anteriormente. Resolvemos esa integral con los límites de integración superior e inferior. Nos quedaría esto. Y esto hay que ponerlo en una sola fracción, por eso hay que restarlo.
¿Dónde nos quedaría esto? Y esto, exactamente los dos. E integramos todo. ¿Dónde nos quedaría que estos límites de integración? Las respuestas para integrar simplemente ya, para reemplazar Rigo. Reemplazamos aquí y ya está. En total nos quedaría 2 menos 1 más 1/6 menos 1 sobre 10, que es igual a 16 sobre 15. Por lo tanto, Q de Y es igual a 16 sobre 15 metros cúbicos. Como vimos al inicio de este ejemplo, tenemos las fórmulas que la coordenada X del centro gravitatorio es igual a el Q de Y sobre el área. Como sabemos, el área es 7/6. El Q de Y es igual a 16 sobre 15. Aquí lo tenemos. Y al resolver esto y simplificar, nos quedaría 32 sobre 35 metros. Y el Y, la coordenada Y del centro gravitatorio. Lo mismo, el Q de X sabemos que era 5 sobre 12. Y esto tendríamos que dividirlo sobre el área, que es igual a 7/6. Y al resolver y simplificar eso nos quedaría 5 sobre 14. Por lo tanto, la respuesta es, para la coordenada X es igual a 32 sobre 35. Para la coordenada Y, 5 sobre 14. Momento de inercia. La inercia es una propiedad que tienen los cuerpos para permanecer en un estado, ya sea en reposo o en movimiento. Como podemos ver en la imagen, pues la bicicleta se quiere mantener en movimiento y la piedra pues se lo niega y pues produce así el accidente. Esta sería la inercia. El movimiento de inercia. El movimiento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. También podemos decir que el movimiento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. ¿Qué debemos saber para el momento de inercia? El momento de inercia de una lámina que tiene una forma de región plana S está en función de la densidad continua, como podemos ver. Debemos tener en cuenta estas tres fórmulas, la de verde, azul y rojo. La rojo es más fácil de deducir porque es la suma de las dos anteriores. La inercia en el punto X es la integral doble de y al cuadrado por ρ de las dos coordenadas por el diferencial de área. Sería lo mismo en la inercia en el punto Y, solo que en vez de Y va el X, como podemos ver. Y el momento de inercia, que es este I de 0, y sub 0 también se puede decir, ahí, es la suma de esas dos. Ejemplo número 4. Ya habiendo visto la anterior página o diapositiva, vamos a resolver este ejercicio. Nos dice, dada una placa fina limitada por la recta x más y, que es igual a 1, por los ejes x y y, sabiendo que su densidad es de ρ de x, y, de x al cuadrado más 1, determina los momentos de inercia. Primero tenemos la gráfica aquí, que es x más y más 1, digo x más y x igual a 1. Está graficado. Primeramente hallamos los límites de integración tanto como para y como para x. Como podemos ver, en y los límites de integración son de 0 hasta 1 menos x, y de x es igual a de 0 hasta 1 sobre x. Esto lo podemos deducir simplemente de la primera ecuación de la recta. Y ya teniendo los límites de integración, simplemente reemplazamos donde el ρ, que es igual a x al cuadrado más 1, e integramos. La inercia en el punto x, para x, es igual a las 4 sobre 45. Inercia en el punto y, la coordenada y, es igual a 7 sobre 60. Y el momento de inercia es igual a la suma de esos dos. Así que simplemente sumamos los dos. Nos quedaría 37 sobre 180.
Esa sería la respuesta para el ejemplo número 4. Ejemplo número 5. Nos dice, encuentre los momentos de inercia, tanto para X como para Y, y el momento de inercia de un disco homogéneo D con densidad ρ, que es igual a ρ también, con el centro de origen y el radio R. Tenemos primeramente escribimos pues las fórmulas acá, las tres, aunque la tercera es deducible, para hacerlo el trabajo más fácil. Como nos dice el ejercicio, es un disco homogéneo D, por lo que tendríamos que cambiar de coordenadas cartesianas a cilíndricas, digo a polares, perdón. Cambiamos donde tendríamos los límites de teta, que es de 0 a 2pi, porque nos dice que es un disco homogéneo, no pasa nada, no está cortado nada, y de radio R, por lo tanto el radio varía desde 0 hasta R mayúscula. Y como sabemos, el x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esta integral doble que tenemos la transformamos a la integral de coordenadas polares, que es esta. Y como sabemos, por la transformación se agrega un r después de esto. Multiplicamos, que sería r al cubo, y tendríamos la integral acá lista para resolver. Resuelta esta integral, reemplazamos los límites de integración acá en la variable, donde nos quedaría que r al cuadrado sobre 4 por ρ por la derivada de teta. Integramos este resultado de la integral interna, y al integrar nos quedaría r a la cuarta por ρ por pi sobre 2. Eso sería el momento de inercia, pero nos pide la integral, la inercia en el punto x y y. Como sabemos, la pregunta nos dice que es un disco que está en el origen y es homogéneo, o sea, es igual en todos los lados. Por lo que si partimos a la mitad, supongamos, esta parte va a ser igual a la otra parte. Por lo que la inercia en X y la inercia en Y deben ser iguales. Y si son iguales, simplemente sabemos que esto es la mitad de estos dos, como vemos aquí. La inercia en X y la inercia en Y es igual a el momento de inercia sobre 2. Y así tendríamos la respuesta. Reemplazamos los valores, que es r a la cuarta por ρ por pi sobre 2, y lo dividimos este resultado también sobre 2, donde nos quedaría r a la cuarta por ρ por pi sobre 4. Y esta sería la respuesta a este ejemplo. Espero que este video les haya sido muy útil, ya sea para ampliar su conocimiento o para aprender algo nuevo. Muchas gracias.